Tomen su asiento, hermanos. En el mes de agosto, que hoy día comenzamos como primer domingo, vamos a estar hablando sobre la oración, enseñando sobre la oración, mirado de diferentes puntos de la palabra del Señor, para aprender más acerca de esto que es muy importante. Hoy vamos a ver cosas grandes que tú no conoces. En Jeremías 33, especialmente vamos a ver el versículo 3. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este versículo al menos tiene 3 enseñanzas que vamos a desarrollarlo. La situación de Jeremías el profeta, quien escribe este libro, era de sufrimiento, de angustia, de dolor. Quizás como muchos de nosotros o de ustedes que están viviendo en este tiempo. Angustia, soledad, tristeza, amargura. Y Dios siempre tiene una palabra. Así como lo tuvo para el profeta Jeremías, estoy seguro que también tiene una palabra para usted en esta mañana si ha venido en esa condición. Por otro lado, el pueblo de Judá, que era el reino del sur, después que el reino de Israel se dividió en 2, vivía momentos y situaciones alejados de Dios. Producto de ello, Dios había dejado caer sobre su pueblo porque habían quebrantado el pacto con Dios. Hacían caso omiso de su enseñanza. Y este profeta entonces profetiza, habla de parte de Dios para decirle lo que le iba a suceder producto de su desobediencia. Vivían en pecados, sirviendo a otros dioses. Ellos habían recibido la enseñanza, habían recibido los mandamientos, habían recibido las leyes para vivir como un pueblo escogido, como un pueblo separado, que sirviera al único Dios y que no fueran a otros dioses. Pero ellos desobedecieron. Y producto de esta desobediencia, entonces viene la ira de Dios. Ellos se rebelaron contra Dios. Y eso es la consecuencia. Y ahora este profeta está solo. Es despreciado porque el pueblo y el rey no quiere que le digan y lo confronten con sus pecados. Eso nos pasa también a nosotros. No nos gusta que nos digan que estemos mal. Nosotros solo nos golpeamos el pecho y creemos que estamos bien. Déjame en paz. Como decía alguien, no te metas en mi vida. Y esa es nuestra actitud de rebeldía, de alejarnos de Dios, de no escuchar la voz de Dios. Tapamos nuestro oído para que Dios no nos hable. Jeremías vivía solitario, despreciado, triste, con amargura por la rebelión del pueblo de Judá, su pueblo. Aún estaba acorralado, estaba perseguido por el rey. Y cuando escucha esta palabra, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías estaba en la cárcel, un lugar tan triste, tan solitario, donde nadie quiere estar. Pero Dios, que es rico en misericordia, Dios nos habla en momentos de angustia, en momentos de nuestra fragilidad.
en momentos de sufrimiento, en momentos de soledad. Cristo es el único que nos acompaña y que no se aparta de nosotros. Le dice a este profeta Jeremías: clama a mí, pida, ore, busque, clama al Dios Todopoderoso. Pide y yo te responderé. Jeremías se encuentra solo. Y estando solo, escucha un mensaje de esperanza, donde quizás nunca esperó escucharle en un lugar tan triste. Pues Dios no permite que nadie nos destruya nuestra fe. Aquellos que hemos creído, aceptado al Señor Jesucristo, a veces permite que pasemos por situaciones complicadas. Pero ahí está Dios. Ahí está Dios trabajando con nuestra vida, moldeando nuestros caracteres para ser más como Cristo. Pues nuestra vida está escondida en Él. La palabra del Señor nos dice que Dios es nuestro amparo. Dios es nuestra fortaleza. Dios es nuestro castillo. Estamos todos tristes y de seguro que nosotros hemos orado, hemos visto por la televisión la tragedia de los mineros. Hoy día no tengo información que ha pasado, pero hay personas desaparecidas y esperamos en el Señor que estén en un refugio. Existen los refugios en los minerales precisamente para guardarlos de los peligros, y a pesar que sucedan estos derrumbes, están en un lugar seguro, que van a ser protegidos. Así es nuestro Dios. Él es nuestro refugio. Él es nuestra seguridad. Vienen las tormentas, vienen los sufrimientos, vienen los desastres para nuestra vida, pero en Cristo estamos seguros, porque Él nos protege, nos cuida de los peligros, nos libra del mal. Cristo es un lugar seguro. Y Jeremías entonces escucha un mensaje de gozo para un alma que está enlutada. Dios se dirige a un hombre solo. Jeremías es conocido como el profeta llorón, y vemos en su libro los lamentos por los pecados de este pueblo. Él sufría y lloraba por el pecado de muchos que desobedecían a Dios y que no querían escuchar su voz. De seguro que a usted, como a mí, nos ha pasado en tantas oportunidades que hemos llorado por personas que queremos, que son nuestros hermanos y que siguen viviendo en pecado y no quieren volverse a Dios. Lloramos por ello, le suplicamos al Señor. Esa era la condición de Jeremías, llorando por el pueblo allí en la cárcel. Pero el derrotado se anima, pues a veces sentimos decaer nuestra fe en Dios. Pero Jeremías escucha la voz de Dios, escucha esa voz dulce del Señor. Es como si yo lo estuviera escuchando de parte de Dios. Jeremías, Jeremías, clama a mí. Eso es lo que el Señor le está diciendo a ustedes que han venido tristes, que han venido deprimidos. Posiblemente hay una depresión que no lo deja vivir. Su soledad por la noche son llanto de amargura. No lo deja dormir ni descansar. Está preocupado por su necesidad y no encuentra salida. En esta mañana el Señor le dice: clama a mí,
ora a mí. No es una oración de palabra rebuscada. Son palabras sinceras que deben salir de su corazón. Porque Dios nos atiende y nos entiende y nos escucha y nos responde. Yo no sé cuál será su sufrimiento, pero aquí hay una palabra de esperanza para usted. Dios le dice en esta mañana, clama a mí, clama a mí. Entonces Jeremías, el derrotado, se anima. Renace su fe. Hay una luz de esperanza para él. El beneficio a veces de estar solo, de orar solo. Cuando la fe a veces se va apagando, Dios nos habla primero por su palabra. Es como en esta mañana el Señor nos está hablando por su palabra, pero Dios también a veces utiliza la circunstancia para hablarnos. La Biblia nos dice que la misma naturaleza da cuenta de la grandeza de Dios. Tuvimos el mes de junio y julio prácticamente sin lluvia. Ahora tuvimos una semana de lluvia. Dios nos habla. Ahora tenemos un sol que nos alumbra. Dios nos habla. El beneficio entonces de a veces estar solo, lo que para nosotros es una derrota, Cristo lo transforma como un triunfo. Cuando la fe se apaga, Dios nos habla. Cuando no esperamos milagro, cuando ya al parecer todo está perdido, Dios nos sorprende. ¿Recordará usted cuando el Señor le sorprendió? Para algunos había una enfermedad incurable y Dios lo sanó. Y muchos dan testimonio de ello, de la grandeza de su poder. Acá en la iglesia recordamos con cariño y gratitud nuestra querida hermana Elvira. Más de 30 años le detectaron un cáncer, le decían que tenía que vivir unos días, pero Dios la sanó para su gloria. Aquí la tenemos sirviendo al Señor, dando testimonio, cuando no había esperanza. Para usted quizá no hay esperanza, todo está terminado. Cristo es la esperanza. Cristo es la esperanza. Cuando no esperamos milagros, Dios nos sorprende. Porque Dios conoce nuestra fragilidad. Como humanos somos realmente frágiles. Lloramos, sufrimos, nos lamentamos, perdemos nuestra esperanza. Nuestro estado anímico es muy bajo. Hoy día, ¿cuántas personas están deprimidos viendo medicinas alternativas para que sean sanados? Cristo es el médico de los médicos. Él tiene todo el poder. Él es soberano. Él conoce cuál es tu fragilidad. Él sabe muy bien por lo que estás sufriendo. Hay tantas cosas que lo guardamos para nosotros y nunca nadie lo sabrá, ni nuestro mejor amigo. Esas preocupaciones y esa tristeza, Cristo nos dice, clama a mí, porque Él sabe cuando decae nuestra fe y no tenemos fuerza. Me he encontrado con tantas personas que no son capaces ni de levantarse de la cama producto del sufrimiento. Pero en esta mañana le dice el Señor, clama a mí, porque Él da nueva fuerza. Eso dice su palabra, que Él da fuerza a los cansados. Los jóvenes se cansan y se fatigan, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. No es la fuerza humana. Desde luego que la medicina ayuda,
y debemos cumplir ello de acuerdo a las recetas o las indicaciones médicas. Pero sobre todo eso está Cristo mirando nuestras flaquezas y nuestras necesidades. Cuando estás abatido, desolado, triste, cansado, Dios te dice, clama a mí. Es como que Él nos está diciendo un poquito de fe, un poquito de fe. Deseo ayudarte. El Señor siempre está con los brazos abiertos para recibirnos, para abrazarnos, para acariciarnos, para decirnos, yo te amo de verdad. Cristo nos ama. Al profeta Jeremías le dice, yo te responderé. Te daré sorpresa en la desesperación. La iglesia falla y no cumple su ministerio muchas veces. Nosotros como hijos del Señor fallamos. Como hermanos fallamos, como padres fallamos, como hijos fallamos. Cristo no falla. Nosotros podemos prometer cosas que a veces por circunstancias de la vida quizás no lo cumplimos. La mano de Dios no se ha debilitado. Dios no es un Dios de historia que hizo milagros cuando estuvo aquí en la tierra. Vemos otro milagro hace muchos años atrás. La Biblia no es un libro de historia para contar hechos del pasado. Cristo está vigente. Cristo está vigente. Dios sigue haciendo cosas grandes y maravillosas. Pues Él es el mismo de ayer, de hoy y seguirá para siempre. Le dice a Jeremías, nos dice a nosotros, mostraré cosas ocultas que no conoces. Es decir, haré un milagro, haré algo que no esperas. Algo que no hemos experimentado. Entonces aquí vemos una esperanza para este pueblo de Judá que está lejos de Dios en pecado. Aquí hay una esperanza. Cuando leemos este capítulo vemos cómo este pueblo está tan alejado de Dios. Jeremías profetiza que ellos serán invadidos por Babilonia, el pueblo de los caldeos lo destruirá. Jeremías profetizó y vio a este pueblo que el templo era quemado, que sus familiares fueron llevados a Babilonia. Hubo hambre, hubo destrucción, producto de la desobediencia. Pero hay esperanza, en Cristo hay esperanza. Versículo 6. He aquí que yo le traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y verdad. Yo les traeré sanidad, le dice Jeremías a este pueblo. Eso quiere Dios para nosotros. Sanidad física, sanidad espiritual. Quizás usted está pensando, bueno, yo me he alejado de Dios. ¿Qué podrá hacer Dios conmigo? Dios te dice, venga a mí, clama a mí. Yo te responderé, te curaré, le daré paz. Posiblemente a usted le cuesta dormir por la noche porque no hay una paz, no hay tranquilidad. Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Ese es Cristo. Eso quiere Cristo para usted. Pero también hay un plan de redención, versículo 7. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio. En resumen, aquí hay una profecía que se cumplió. El pueblo de Judá estuvo 70 años en Babilonia, después volvió de nuevo. Y eso está revelando, hablando de parte de Dios, Jeremías, un plan
de redención. Lo restableceré como al principio. ¿Recuerda usted cuando servía al Señor? Cómo su corazón estaba lleno de alegría y quería hablar de Cristo, predicar la buena noticia. Eso quiere Dios para usted, volverlo como al principio, usarlo para su gloria. Cuando tantas personas, quizá es muy repetitivo esto, que están peor que usted y necesitan de Jesucristo. Pero hay un plan también de restauración, versículo 8. Y lo limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Hermano, lo único que dan ganas de llorar y decir, cuán grande es tu misericordia, Señor, tu gracia, que el Señor borra, perdona y lava todos nuestros pecados, todos. No importa lo que usted ha hecho lejos de Dios. Cristo en esta mañana le está ofreciendo perdón. Acepte el perdón de Jesucristo. Él nunca más se olvidar de nuestras maldades y de nuestros pecados. Los limpiaré de toda maldad con que pecaron. Perdonaré todos sus pecados contra mí pecaron y que contra mí me rebelaron. Aquí hay un gran plan de restauración. Saber que Cristo perdona todos nuestros pecados. Esa es la seguridad para cada uno de los hijos del Señor, porque así lo dice su palabra. Y su palabra es verdad. Su palabra la creemos. Su palabra es luz para nuestra vida. Dios no es un verdugo que se abalanza para castigarnos. Él nos acoge. Diferente que somos nosotros. Nosotros actuamos siempre ojo por ojo. Si alguien me hizo, queremos devolverlo. Cristo no es así. Pecamos una y otra vez. Siempre pienso yo en dos cosas. ¿Cuántos pecados cometeré en el día? Palabra, pensamiento, actitud. Montones. Todos los días tengo que pecar. Y otra de las cosas, eso es algo personal, que yo tengo gozo y esperanza de llegar al cielo y que yo no pecaré. Yo no he pensado mucho en lo bien, en la falta, en las cosas que tendré, más bien pienso en que ya no pecaré nunca más. Pues como hijo del Señor, todos los días el Espíritu Santo me hace recordar que he fallado y tengo que pedir perdón al Señor. Pero Él siempre me acoge. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Jeremías no había escuchado cosas tan grandes y lo escucha en una cárcel, ahí en un lugar solitario, en un lugar oscuro, en un lugar deprimente. Ahí le habla el Señor. Dios quizá ha permitido en su voluntad permisiva que usted esté como esté y donde esté. Pero Dios quiere hablar. Dios le habla en esta mañana. Y Dios quiere usar esa circunstancia que es tan triste y dura para usted. Porque Dios quiere consolarlo para que usted consuele a otro. Se va a encontrar en el futuro con muchas personas que van a estar en situación posiblemente en la que usted está ahora. Dios lo utilizará para su gloria,
para consolar a otro. Dios siempre nos habla. Vivimos en un mundo de la rapidez, donde todo va rápido, las redes sociales, todo es rápido. Si Internet no funciona, ya nos ponemos nerviosos porque queremos todo rápido. Ese mundo al que vivimos. Y como vivimos tan apurado, entonces no dejamos el tiempo para que Dios nos hable, estar solo, tranquilo, reposado, para que Dios hable a nuestra vida. Parece que no nos queda ese tiempo. Y qué bueno, en algún momento del día, dejar un tiempo de soledad con el Señor, para que el Señor nos hable a nuestras vidas. Si queremos escuchar la palabra de Dios, tenemos la Biblia, tenemos que leerla, estudiarla. Ahí Dios va a hablarnos. La palabra del Señor es más dulce que la miel. Y en momentos de dificultad, de tristeza, hay un versículo que nos anima. ¿Recuerda usted cuando estaba en esta condición y encontró la palabra precisa? No es coincidencia, es palabra del Señor. Cuando más lo necesitaba, la palabra del Señor lo consoló. La palabra del Señor lo levantó. La palabra del Señor nos animó. Por eso que es más dulce que la miel, es un guía, es manual de conducta. No dejemos entonces un momento que podamos escuchar a Dios, el beneficio de escuchar a Dios en la soledad. ¿Recuerdan la pandemia? Ahí tuvimos harto tiempo de estar solo, orar mucho, hablar con el Señor, y el Señor hizo maravilla. Las cuarentenas, cuando estábamos aislados, ¿verdad? Y tenemos mucho testimonio, muchas oraciones que el Señor no contestó. Hermanos, hemos aprendido 3 cosas de este versículo que podían aprender mucho más. Hemos aprendido que en toda circunstancia y abatimiento debemos confiar en Dios. Mira a tu alrededor y espera en Él, espera en Dios y Él hará. Pues su palabra dice en el Salmo 22, 24, no menospreció la aflicción del afligido, ni del escondió su rostro, sino que cuando clamó a Él, Él le oyó. Salmo 34, 6. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Cuál es tu angustia? ¿Cuál es tu angustia que no te deja vivir tranquilo? Pongámoslo en la mano del Señor. Solo va a ser muy difícil llevar esta carga. Jesucristo ha prometido llevar nuestras cargas. Es decir, nosotros tenemos que entregárselo a Jesucristo cuando ya no podemos más. Entregarse a Jesucristo. Dios hará cosas grandes y ocultas que no lo conocemos y lo hará a su manera, no a la manera nuestra. Deposita en Dios tus penas. Deposita en Dios tus necesidades. Deposita a Dios tus aflicciones. Deposita en Dios tus problemas. Clama a Dios. Busca a Dios de todo corazón. Él nunca fallará. Pues Él dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.